En el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al periodista investigador Juan Carlos Calderón de Plan B, este portal digital que nos ilustra periódicamente con sendas investigaciones. Ahora con un tema muy sugestivo, muy ilustrativo, una investigación sobre una red de empresas fantasmas en el Ecuador que ha exportado $500 millones en oro, compañías de reciente creación que se han convertido en menos de 3 años en las mayores exportadoras de oro del país, incluso por sobre las firmas legales durante décadas en el sector. A ver si nos describe Juan Carlos Calderón cómo llegó a esta determinación luego de la investigación. ¿Qué está pasando en el sector minero con estas exportaciones? Buen día, Juan Carlos. Miguel, buenos días, un cordial saludo. Gracias por la oportunidad de difundir esta investigación hecha por la Unidad de Investigación del Plan B, que en un acuerdo, digamos, en una cooperación con otros medios de otros 4 países, de Perú, Colombia, Venezuela y Brasil, hemos realizado un recorrido por estos mecanismos opacos, como denominamos, con los cuales se hace todo lo que se llama la exportación de oro, de un oro que, digamos, no se tiene claro su origen o de dudosa procedencia. Y lo que hemos encontrado en el caso del Ecuador precisamente es llamado enjambre, ¿no es cierto?, de empresas recientemente creadas. Estamos hablando de más o menos desde la época de la pandemia, 2021, 2020 en adelante, hasta el 2023, en menos de 3 años, que tienen un boom de exportaciones, y que de alguna manera muestran una anomalía en el sistema, en el cual empresas que hemos examinado, una decena de empresas, sobre fuentes y bases de datos oficiales, en realidad públicas, que lo que tienen son en común varias características. Una de estas, por ejemplo, como decía, empresas recientes. 2, el volumen de exportación, para ser tan recientes, ¿sí? Y para no justificar de alguna manera cómo una empresa de estas, creo que la que más exporta, con 106 millones en 6 meses, 106 millones de dólares en 6 meses, el mismo volumen de oro que exportó la mayor productora canadiense de mineral en el Ecuador, ¿sí? Que lo hace en un año. Esta lo hizo en 6 meses, pero un volumen proporcional, digamos. 2 y pico de toneladas, y es lo que hace, es como haber puesto otra gran fábrica de oro, otra gran minera en el Ecuador en ese tiempo. Y nosotros sabemos este proceso cuánto ha durado, es decir, las inversiones que se han hecho, y sin embargo exportan casi el mismo volumen. ¿De dónde sale este oro? ¿Cómo viene este oro? Claro, era la gran pregunta que teníamos que respondernos, Miguel, porque aquí se da un fenómeno. O sea, la otra característica es, de las que he mencionado comunes, es que son empresas que son registradas, están registradas, por lo menos en el papel, y que en la gran mayoría de casos, lo que ha pasado es que ni las direcciones existen, o sea, porque hemos hecho la reportería de ir a buscarlas, ni han respondido los correos registrados en la Superintendencia de Compañías, ni los teléfonos, ni los correos, digamos, como decía, los correos oficiales, ni en el SRI tampoco. Es decir, esa es otra característica interesante. Hay empresas que dan una dirección en Machala y hay un terreno baldío. O no coinciden las calles, no existen las calles, no hay los números. Juan Carlos, pero ¿qué hace el Estado? ¿Qué hace la Superintendencia de Compañías? Uno puede ir a inscribir a una empresa, pongo el terreno baldío en un sitio, no me verifican, no me contrastan, no me exigen papeles. ¿Cómo es este proceso? Ya vamos a eso. Termino nada más, Miguel, perdón, disculpas con las características. La otra es que en general sus accionistas o principales ejecutivos son personas muy humildes.
de un origen muy humilde, ¿cierto? Pero que una vez registrada la empresa, hacen una transferencia de acciones, ¿no es cierto?, sobre todo en varios casos a capitales hindús, ¿no? Reciben grandes transferencias. Una de ellas recibió a los 3 meses de haber sido registrada una transferencia de $1.100.000, por ejemplo, desde el exterior, y este tipo de cosas. Entonces, la otra característica es el poco pago o muy bajo pago de impuestos relacionado con las empresas formales que sí exportan oro, el 10 veces, por lo general 10 veces menos impuestos, y que además algunas no tienen registrado ningún pago, pero exportan millones de dólares. Entonces, y entonces ahí vamos acumulando ya respecto a tu pregunta, Miguel. Es decir, aquí lo que se va mostrando es que una serie de entidades del Estado que tendrían que mirar todo esto, controlarlo, al parecer se les ha pasado, digamos, por decirlo suavemente, y no se evalúa este tipo. Sobre todo el hecho, como insisto, este boom, que ha sorprendido incluso a los otros colegas latinoamericanos respecto al Ecuador. Es decir, en otros países no ocurre lo mismo. Hay otros mecanismos de tráfico de oro, otros mecanismos de exportación de oro, pero en este caso aquí hay una connivencia, ¿no es cierto?, una falta de control, por decirlo menos, de las autoridades al mirar cómo se exporta tanto oro o tanto volumen, ¿no es cierto?, sin, digamos, ningún tipo de antecedente. La pregunta es, ¿de dónde viene ese oro? Claro, suponemos que la agencia de control, el viceministerio de Minas o quien tenga que corresponder el control, están mirando el mercado y están viendo qué está sucediendo. Y está ahí, o sea, no es que nosotros claro, se ha hecho un trabajo de minería de datos, se ha hecho un trabajo bastante riguroso, largo y hasta tedioso en bases de datos muy grandes, ¿no es cierto? Pero esas son las que tienen las autoridades. Se podría decir, Juan Carlos, que hay una explotación ilegal, no solo irracional, de los minerales, pero hay un proceso de exportación legal. Claro, en la alianza periodística que hemos mantenido, ese es un tema común y también ya la OEA, en su informe sobre el tráfico de oro del 2021 en América Latina, advirtió de esta situación. Advirtió en el caso ecuatoriano por alerta de las mismas autoridades ecuatorianas, es decir, las autoridades ecuatorianas conocen de estos procedimientos. ¿Por qué? Digamos que hemos en general denunciado y publicado historias, nosotros lo ha hecho Código Vidrio, del Arturo Torres y otros medios Vistazo, sobre la explotación de oro, ¿no es cierto?, en la Amazonía, lo ha hecho La Barra Espaciadora también, o sea, varios medios hemos trabajado en estos temas de cómo sin Dios ni ley se toman zonas de las riberas de los ríos amazónicos y empiezan a explotar, ¿no es cierto?, el oro, por lo general aluvial, de los ríos, sus orillas, y empiezan a destruir la Amazonía con maquinaria que no se sabe de dónde sale, cómo se compró, cómo se importó, y que en algunas ocasiones se ha demostrado y se ha comprobado que son propiedad incluso de autoridades locales, ¿no es cierto? Retroexcavadoras, etcétera, etcétera. Y además controladas por grupos de delincuencia organizada. Se vio el caso de la SUAY, del oro, en Ponce Enríquez, grupos delincuenciales que toman, ¿no es cierto?, incluso recién se dio un secuestro, ¿cierto?, de un grupo delincuencial de una de las minas. Y lo que vemos es una toma paulatina. Ahora, sale este oro, este metal, en forma de lodo metalizado, etcétera, etcétera, o de alguna manera, y sale, ¿y a dónde va ese oro? ¿Cómo se exporta, cómo se produce, o sea, cómo se obtiene renta, dinero de ese oro? Y lo que sucede, como decía, en estos mecanismos, es que se arman empresas, ¿cierto? Y no solo sirven para dar salida a este producto de esta minería, sino también para obtener o exportar minería de otros países. En general, otra de las características que mencionaba en común de esas empresas, hemos analizado 10 empresas nada más, las que más han exportado de estas características, y 9 de estas están en Machala, ¿sí? Pero tienen conexiones con el Perú.
y Perú es uno también, en estos mecanismos, uno de los grandes exportadores. Entonces, de lo que asistimos es un saqueo sistemático en todos nuestros países, por lo menos los mencionados, ¿no es cierto?, del oro que fluye, ¿no es cierto?, a otros mercados y otros capitales. A la provincia donde están estas empresas ingresó por lo menos la cifra que estamos mencionando de exportaciones, 520 millones de dólares en menos de 3 años. ¿Cómo ingresó? ¿Hacia dónde va ese dinero? Se puede seguir el dinero desde el Ecuador, es decir, debería haber cómo. Se reportó ese ingreso de dinero a las autoridades porque cuando uno ingresa $1,000 a una cuenta, pues o una cifra mucho menor, pues, todos los ciudadanos estamos sujetos a controles, ¿no es cierto? La UAFE, hay alertas a la UAFE. ¿La UAFE ha recibido alertas de esta naturaleza? Es de todo esto yo creo que todavía está por contar, pero lo que estamos haciendo es, Miguel y amigos, dando una alerta, mostrando este fenómeno, mostrándolo, no estamos juzgando, esto es ilegal, no, estamos mostrando un fenómeno que al parecer las autoridades no se han percatado, aunque dudo de ello, pero de alguna manera muestra una enorme una enorme anomalía en estos procedimientos que ya están debidamente regularizados. Este boom, no sé, asoma, de golpe, asoma esta línea de estas empresas, y luego, ¿a dónde va este oro, estas exportaciones que además se dan por el aeropuerto de Guayaquil, ¿sí? Por la aduana del aeropuerto de Guayaquil, muchas veces en lingotes. ¿Las aduanas qué dicen al respecto? Esa es la gran pregunta. O sea, yo llego con una caja de oro, de lingotes, y supongo que tengo documentación para comprobar el origen de esos lingotes. ¿Hay algún reporte de esa naturaleza? No hemos encontrado, por lo menos nosotros. Entonces, sí siento, o sea, se muestra en el reportaje además, que sí existe, digamos, por lo menos una omisión enorme por parte del Estado ecuatoriano. Entonces, hay que seguir la plata, hay que seguir el dinero como un principio del periodo de investigación, pero también de las autoridades. Y va mostrando cómo se va cerrando el círculo, ¿cierto?, de esta explotación en la minería ilegal o como sea, o la importación, porque muchas de estas empresas no son productoras de oro, no son productoras. Las 5 más grandes empresas que producen oro antes que esta otra que hemos mencionado, la de 106 millones, son productoras de oro. Están registradas como tales. Entonces yo produzco oro y exporto, ¿sí? A estas no son productoras. Algunas sí, aparecen como productoras, pero no se sabe al final del día cuál es precisamente la característica de esta producción, dónde están ubicadas, cuáles son las concesiones, qué ha pasado con esas concesiones. Entonces, el proceso de la minería en el Ecuador es un viva la fiesta, por lo que hemos mostrado ahora en estos reportajes. Juan Carlos, si tú decías de esta investigación que han hecho con colegas de otros países, si exportaron más de 520 millones de dólares y si 9 de esas 10 empresas pagaron únicamente $445,000 en impuesto a la renta y una ni siquiera ha cancelado ningún valor, esto no llega al 0.10% del total de lo exportado, es decir, un gran negocio, incluso pagando por la vía del impuesto a la renta, un gran negocio llevarse más de 520 millones de dólares. Menos del 1% de impuestos. Menos del 1%. O sea, tomando en cuenta que hay un porcentaje de impuesto a la renta, ¿no? Es que, claro, hay una base impositiva, pero esto ya es muchísima plata. Entonces, si te pagas menos del 1% de impuestos en colectivo, ¿cierto? Tú dices, algo está pasando con el SRI al menos. Uno cuando se atrasa un medio día en su declaración, le cae al correo la advertencia del SRI. Y eso es para el ciudadano común. Pero parece que en el Ecuador las instituciones miran para otro lado cuando se trata de este tipo de negocios. Entonces, nosotros, y en lo personal me hago la pregunta, ¿existe voluntad para luchar contra el crimen organizado, contra la economía criminal,
contra este tipo de fenómenos y de anomalías en los mercados de los sectores, no solo en el oro, en el sector de la minería, en otros sectores, de la construcción, de la industria, de la pesquería, etcétera, etcétera. Ahí el debido control. Miguel, nosotros entrevistamos a un experto mexicano, ¿no es cierto?, que lleva muchos años en su país y vino acá al Ecuador a dar una charla magistral a Flaxo, tuve la oportunidad de entrevistarlo, y él nos decía, para un estado como los nuestros, lo fundamental es atacar la renta, ¿no es cierto?, que produce la economía criminal. Porque ¿qué es lo que busca la economía, digamos, el crimen organizado? No busca angustiarnos esencialmente en la seguridad, busca dinero, generar dinero sucio. Y este dinero sucio se introduce en la economía de muchas maneras. Hay esa voluntad en el gobierno nacional del economista, perdón, del ingeniero Novoa para hacerlo. Lo hubo en la época de Guillermo Lazo, porque estas empresas se crean en esa época. Se crean en esa época. Un poquito antes, pero durante todo el gobierno de Lazo se desarrollan y hacen este tipo de operaciones. Y hoy continúan, supongo, haciéndolo, ¿no es cierto?, en este gobierno, que ya va para más de 6 meses. Entonces, esa es la gran pregunta que uno se hace. Más vale, decía este experto mexicano, vale mucho más, ¿no es cierto?, para un país tener un lavador de dinero, un capo de lavado de dinero preso, que 10 de estos delincuentes de fusil, que aporta evidentemente para la seguridad ciudadana, pero que no cambian la estructura de la economía criminal en el Ecuador. Y ese es el punto central. ¿Cuánta voluntad existe en un estado como el nuestro para atacar este tipo de fenómenos? Desde la economía, desde la generación de renta criminal, porque ese es el objetivo. Esencialmente ese es el objetivo. No es dar un paseo pues llevando 2 toneladas de droga de Guayaquil a Nueva York. El objetivo no es pasear. El objetivo es la renta, es generar un montón de dinero en ese sentido. Y ese dinero, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo va dándose? Lo hemos naturalizado. Las instituciones hacen caso omiso, miran para otro lado. ¿Qué es lo que está pasando? Y este reportaje revela eso. Revela que un equipo pequeño de periodistas de investigación, ¿no es cierto?, hace un trabajo que deberían hacer las autoridades de este país, ¿no es cierto?, y les muestran la cara, pero además no dicen nada al respecto. No hay ninguna reacción al respecto. Y eso es lo más terrible. No hay ninguna reacción porque muchos han retuiteado en redes sociales, han opinado, han comentado, hemos tenido entrevistas. Supongo que estarán enteradas las autoridades. Supongo que estarán enteradas asambleístas de este país, a quienes les hemos enviado, digamos, directamente el informe, ¿no es cierto?, la publicación. ¿Les importa? Yo me hago esa pregunta realmente como ciudadano ecuatoriano y periodista. Vamos a hablar del papel del Estado precisamente, pero quisiera que Juan Carlos Calderón nos ilustre sobre la comparación que en esta investigación sobria que nos ha presentado, la comparación de estas 10 empresas que exportan más de 520 millones de dólares con la minería formal. Y cita el caso de Aurelian, filial de la canadiense Lundin Gold, dueña de la única mina a gran escala de oro en Ecuador, que exportó entre el 2019 y 2023 995 millones de dólares y por esa cantidad pagó 93 millones en impuesto a la renta, es decir, el 9,3% de lo exportado. ¿Y cómo es que las otras empresas, cuál es el control que se hace en el país, pagan menos del 1% de lo exportado? Sí, nosotros hemos publicado varias tablas en ese sentido, varios cuadros muy rigurosos con las fuentes las fuentes públicas de la Agencia de Control, la Superintendencia de Compañías, etcétera, etcétera. Digamos, eso es información pública, eso insisto. O sea, no es que nos cayó una base de datos, no. Se ha buscado y se ha comparado y se ha hecho las relaciones. Y entonces, claro, asoman ahí precisamente 5 grandes exportadoras, ¿no es cierto?, con fechas de constitución como, por ejemplo, Aurelia en 2002, Sociedad Minera Liga de Oro, 2008,
etcétera. Las más grandes exportadoras están en Zamora Chinchipe, registradas en Zamora, hay una que se llama Bursal, que está en 3 provincias: El Oro, Azuay, Zamora Chinchipe, Azuay, Chimborazo, El Oro, Cañar, otra exportadora. Y luego tienen las del oro, ¿no es cierto? Que son las que estamos mencionando. Exportaciones de 105 millones, otra exporta 89 millones de dólares, otra 80 millones de dólares, es la 10 en la lista, otra exporta 66 millones, otra 29 millones, etcétera. Y vas sumando y vas encontrando, pues, precisamente esta serie. Cuando hablamos de una empresa, Sol Metals, por ejemplo, es creada en mayo del 2022, ¿no? En Machala, y logró exportar al año siguiente 1,7 toneladas de oro, al año siguiente. Y la mayor parte en el segundo semestre del 2023, o sea, ya en este gobierno, ¿no es cierto? Y son registros de aduaneros de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales, ¿sí? Hoy ARCOM, ¿no? La pregunta que nos hacemos es cómo una empresa, y cito un caso, digamos, porque es el más visible en esta investigación. Como una empresa recién creada sacó al país esa cantidad de oro en solo 6 meses, ¿sí? 2 y pico toneladas. Y nosotros fuimos a Machala a buscar la empresa y no es una oficina localizable, o sea, la dirección que se dio no fue encontrada. 5 vecinos de las calles en la esquina donde se dice que está esa empresa dijeron no conocerla, nunca escucharon nada, y además confirmaron que la dirección estaba mal, ¿sí? No coincidían ni la numeración ni la referencia, la que más exporta. Entonces, por eso decimos, bueno, ¿qué tipo de empresas son? ¿Dónde están sus accionistas, sus dueños? ¿Cómo aparecen en este mercado? Y además con este volumen de exportación tan rápido, tan veloz, tan grande además, en ese tiempo, que son los comparables con las grandes empresas. Es decir, y digo, uno puede por lo pronto decir, es que tienen derecho, tuvieron suerte, hicieron cualquier cosa, y no es así. O sea, hay un problema grave que tiene que ser dilucidado por las autoridades de control. Entonces, y fíjese esta evolución. Esta empresa en junio del 2023, ya en este gobierno, sí, envió un primer cargamento de 11 kilos, ¿no? Pero solo 2 meses después exportó 335 kilos, de media tonelada, ¿sí? Que envió por avión con 91 lingotes, ¿ya? Es información aduanera a la que accedimos. Pero solo pagó por estas exportaciones $169,000 en impuestos ese año, ¿sí? Un monto 6 veces menor de lo que pagan las compañías mineras con décadas en el sector. 6 veces menos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es básicamente esas realidades. Sus socios, una persona de 27 años de edad que solo terminó la escuela, ¿sí? Y otra persona, 38, que es mecánico automotriz. Ese es el oficio registrado, ¿no? Y ellos estas 2 personas inscribieron la compañía con $110,000. Digamos, hay una serie de incoherencias en estos procesos, ¿cierto? Que solo una investigación de esta naturaleza las ha ido revelando con tal nivel de detalle. El hecho, cito siempre esta primera empresa porque es la que más visible. Hay otras de monto similar, pero digamos, por citar un caso. Rápidamente en esta empresa hubo cambios societarios, ¿no? Un empresario hindú adquirió el 50% de esta empresa en solo 3 meses de haber sido creada, y la empresa a inicios de 2023 recibió una transferencia de $1,1 millón. ¿Sí? Del First Abu Dhabi Bank, el banco más grande de los Emiratos Árabes Unidos. También según registros de la Superintendencia de Compañías, ¿sí? Digamos, hay ahí otros cambios societarios en una de estas empresas, y ahí sí se dan en casi todas estas empresas, lo cual nos va mostrando, digamos, estos caminos por lo menos sospechosos, por lo menos irregulares o incoherentes en este tipo de Juan hechos. Carlos, el papel del Estado, de ARCOM,
de la superintendencia del SRI, porque en esta investigación, por ejemplo, se menciona que en la superintendencia de compañías no existen registros de movimientos económicos de una empresa que vendió aproximadamente 81 millones de dólares y pagó solo 173,000 en impuestos. ¿Cuál es el papel del Estado ecuatoriano? ¿Qué hace o qué debiera hacer? Bueno, yo creo que es un estado de papel. O sea, en realidad me parece que las entidades de control, salvo para ciudadanos honrados, son de papel. Y es muy duro lo que estoy diciendo, pero yo creo que la experiencia en nuestro país es esa. Eh, Insisto, un ciudadano común que nos está escuchando, que tiene una pequeña empresa, que tiene un emprendimiento mediano, está constantemente recibiendo presiones de las entidades de control, del IES, del SRI, hay que presentar informes anuales, ¿no es cierto?, a la superintendencia de compañías sobre sus movimientos económicos. Y eso están ahí. ¿Qué se hace sobre eso? A lo que voy es que este tipo de cosas no se puede, ahí es el papel del Estado, insisto en la pregunta de por qué al Estado no le interesa luchar contra estos fenómenos. Porque es muy sencillo, no, bueno, no es tan sencillo, toma su tiempo, pero lo ha hecho en nuestro equipo una persona, en realidad, durante varios meses. Y el Estado tiene cientos o miles de personas para hacer esto, ¿no es cierto? Reciben su sueldo por ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La minería fue declarada, la minería ilegal fue declarada por el Consejo de Seguridad del Estado y de la Seguridad Ciudadana como una amenaza, ¿no es cierto?, contra el Ecuador. Así fue en el gobierno de Guillermo Lasso, el Consejo de Seguridad. ¿Qué se ha hecho al respecto desde esa declaración? Lo que se ha planteado es una acción conjunta entre las entidades del Estado de vigilancia y control sobre estos sectores que son una amenaza a la seguridad del Estado. Sí, entonces, si la superintendencia de compañías no está involucrada en este proceso, si el SRI no está involucrado en este proceso, si la UAFE, que brilla por su ausencia en general en los procesos, no están involucrados en estos procesos, si no cruzan información con los bancos, con una serie de entidades, ¿no es cierto?, a las que el ciudadano común está amarrado en control, porque a nosotros nos controlan un montón de entidades, ¿cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué amenaza a la seguridad del Estado estamos hablando si el propio Estado se hace, perdón la expresión, el loco frente a estos fenómenos de un sector? Y digo, no digo el sector petrolero, del sector minero, porque la minería fue declarada por el Estado ecuatoriano una amenaza a la seguridad del Estado. Y por tanto, el papel del Estado era ponerle ojo a ese sector. Ponerle ojo. Ese es el papel del Estado. Si no, entonces, ¿para qué lo declara? Declarémonos país libre, declarémonos país lavador de dinero, declarémonos país narcopaís, declarémonos y seamos honrados con nosotros mismos y digamos, no podemos luchar con eso, no nos interesa, nos encanta la plata sucia. Hagámoslo como Estado, pero no finjamos, no hagamos como que estamos luchando contra el narcotráfico, contra el crimen organizado y digamos de boca para afuera en los medios de comunicación, sí, el Estado estaba preocupado y luchando contra esto, y no lo estamos haciendo. Y en el fondo lo que muestra es esto, este tipo de anomalías, de fenómenos que van apareciendo en el sector, insisto, declarado amenaza para el Estado ecuatoriano, por el propio Estado. Si yo tengo una amenaza en mi casa, yo le pongo el ojo. Yo le pongo el ojo. Eso pasa normalmente, es la condición humana. Pero el Estado ecuatoriano, al parecer, declara de boca para afuera amenaza, pero se olvida, ¿no es cierto?, del control pertinente. Entonces, eso es lo que hemos hecho nosotros, nada más, ponerle alerta, poner con rigurosidad, con absoluta documentación, rigurosamente conseguida, escarbada, además confirmada en papeles, en documentación. Tenemos toda la documentación de esto, a ojos de las autoridades y de la sociedad ecuatoriana de lo que está pasando en este sector. Es decir, se explota oro de manera ilegal y de manera legal. ¿Qué pasa con el oro que se exporta de manera ilegal? ¿De dónde viene? No solo en el Ecuador, de otros países. ¿Cómo se hace esa exportación? ¿Por dónde son las rutas de exportación?
Está en el reportaje, están en 2 reportajes. ¿A dónde va ese oro? Va a la India, va a empresas de la India, ¿no es cierto? A grandes joyerías, va a refinerías de oro, etcétera, etcétera. Está la ruta contada en 2 partes, en 2 investigaciones. ¿Sí? Entonces, obviamente, esa es nuestra tarea. Nuestra tarea no es juzgar si esto es legal, ilegal, estamos mostrándolo para que el lector lo vea, y les invito a leerlo en planb.com.es. Está en 3 partes. Hay un informe regional que muestra el fenómeno común en los países, la serie de trampas que se arman, los métodos oscuros, con conveniencia de las autoridades, con complicidad de las autoridades, en todos los países. Pero no es un consuelo de tontos el que estoy planteando, sino que si efectivamente tenemos la voluntad como país, como sociedad, como Estado, de luchar contra estos fenómenos, hagámoslo. No digamos que lo estamos haciendo y nos hacemos los locos, no cruzamos información. Es tan simple, miren lo que hemos hecho. Ha sido difícil para nosotros porque tenemos muy pocos recursos humanos en esto, o sea, gente muy capacitada, pero poco. El Estado, no podemos compararnos con el Estado en ese sentido, es imposible. Pero el Estado no lo hace. Juan Carlos, esta investigación refleja quizás estructuras ilegales cuando mencionabas que estos 2 ciudadanos, colombiano y ecuatoriano, Luis Betancourt y Jonathan Mosquera, que ambos han terminado la escuela y no han sido empresario de ningún tipo, pero aparecen como tal. Simplemente hay una estructura detrás que antepone a estos ciudadanos, y detrás hay un gran negocio que se mueve ilegalmente. No podría afirmarlo, lo que sí mostramos son las cosas extrañas, que entre comillas, que ocurren acá. Es decir, tú tienes una inversión y abres una empresa con $110,000, ¿no es cierto? Y eres una persona que no ha terminado la primera. No digo que no tengas un golpe de suerte, te has ganado la lotería, inviertas en minería, muchas cosas pueden ocurrir. Bueno, perdóname, pero hasta para ganarse la lotería hay que demostrar. O sea, se ganó, aquí está, recibí, o sea, va al banco, deposita, le piden los papeles. Así como le buscan a uno, te buscan a ti, le buscan al ciudadano común el dinero, demuestra el origen de su dinero. ¿Sí? Así mismo debería hacerse en estos casos. Demuestre el origen de lo que está usted exportando y demuestre el origen de su dinero. Estas son las facturas. Demuestre, el Estado tiene que verificar si esas facturas son legales, ¿sí? Si esas facturas no son falsificadas, etcétera, etcétera. En la facturación electrónica hay un montón de mecanismos. Claro, todo en línea es muy fácil. Para hacer este tipo de control. No lo hacen. O lo hacen o no. Y no pasa nada. O sea, digamos, a eso voy. Entonces, la tecnología del propio Estado ha desarrollado procedimientos de este tipo de control. O sea, sigue el dinero. El Estado tiene que seguir el dinero, el dinero sospechoso, conseguido regularmente. Tiene que seguir este nivel, la ruta de estos niveles. El Perú hizo un reportaje brutal en esta serie, en esta alianza. Pueden verlo en Convoca, así se llama, convoca.pe, de Perú, ¿no? Convoca.p. Y ahí están todas las investigaciones que hemos producido a escala de América Latina sobre este tema. Están las de Ecuador, están las de Perú. Hoy se publica la de Colombia, que es otra cosa brutal, además asociada a los términos de la violencia y la guerra. Ecuador no es la excepción, evidentemente. Tenemos grupos de delincuencia organizada, grupos criminales que están ahí ejerciendo su potestad, su reinado en las áreas mineras, ¿no? Y hay acción esporádica del Estado ecuatoriano. Lo de Buenos Aires, lo de las minas de Buenos Aires fue un caso patético, porque se esperaron hasta 2 años para intervenir. A vista y paciencia se sacaban oro, o sea, como sea, era un gran negocio. Oficiales de policía comprometidos, jueces, fiscales, diputados comprometidos con este negocio ilegal. Entonces, cuando hablamos de metástasis, Miguel, el término es apropiado. La Fiscalía lanza esta investigación, pero no solo está en la justicia. La justicia es el último escenario. Lo que se produce detrás de esto, antes de esto, es precisamente el negocio ilegal. Es decir, y vuelvo a hacer la pregunta, ¿tenemos la voluntad para hacerlo?
porque los recursos hay, la tecnología hay, el Estado tiene mucho personal para hacerlo. La pregunta es, ¿existe la voluntad para hacerlo? Y es lo que debe responder el gobierno, este gobierno, que está en guerra interna, o sea, que nos declaró a los ecuatorianos reos o rehenes de un conflicto armado interno entre el Estado y grupos delincuenciales. Pero estos grupos delincuenciales tienen sus mecanismos, ¿no es cierto?, para generar mucha riqueza, mucho dinero y además producir renta sobre esto y beneficiarse económicamente. ¿Sí? Entonces ahí hay una contradicción enorme de un Estado que dice que está peleando contra el crimen organizado y este tipo de cosas, ¿no? Que van sucediendo, van apareciendo y esperemos que de alguna manera exista una reacción del Ecuador, del ministro de Gobierno, de la ministra del Interior, del propio presidente sobre esto, ¿sí? Porque es un fenómeno que cierra el círculo, ¿cierto? Del dinero precisamente que se produce a través de lo que se combate, que es precisamente la minería de esta naturaleza. Entonces, siga el dinero, sigan las empresas, sigan el metal, síganlas, como nosotros lo seguimos, ¿sí? Nosotros lo hicimos. Pero háganlo ustedes también, porque ustedes son los llamados a hacerlo. Para eso se les paga. Ese es su trabajo. Pero no lo están haciendo, al parecer. Juan Carlos, si hay un estado de papel como bien has calificado, casi resulta un cuento cuando aquí se convoca a consulta popular el 21 de abril, hay un mandato popular, están discutiendo en la Asamblea Nacional el endurecimiento de penas y ahí la diferencia es entre los años de penalidad. Precisamente en la segunda pregunta de la consulta popular se pone si está de acuerdo en que se incrementen las penas en los delitos, en este caso, actividad ilícita de recursos mineros. ¿De qué sirve esto? Casi resulta un cuento en este estado débil, estado de papel que dices. Juan Carlos, sí. Lo que tenemos es que precisamente, no sé si me escucha, me tuve Sí, que sí. cambiar. No, adelante, por favor. Ya, sí, estaba un problema de carga de la batería de la computadora. A ver, el hecho es que las leyes se hacen en la Asamblea Nacional, unas son aplicables, otras no, pero yo creo que existe mucha demagogia, populismo en este tipo de pronunciamientos de leyes, aumento de penas y eso. Nada sacamos con aumentos de penas si no atacamos la raíz del problema, que es precisamente la generación de la economía criminal. Una economía paralela que ya no sé a qué nivel ya del Producto Interno Bruto está en el Ecuador esta economía. Se habla de niveles de lavado de un 3-4% del PIB, serían 3.000, 4.000 millones. Considero que es más, digamos, mucho más por la serie de sectores que van apareciendo involucrados en estos procedimientos. Pero no está claro el papel, por ejemplo, de la unidad de la UAFE. No sé cuántos recursos tenga, se ha sido asignado, por ejemplo. Me refiero a estos temas. Ya autoridades de la Policía Nacional, incluso recuerdo al general Patricio Carrillo que mencionaba constantemente en las varias entrevistas que daba sobre el tema, precisamente de la necesidad urgente de atacar como Estado ecuatoriano el proceso de lavado de dinero, del narcolavado, lavado de minería ilegal, etcétera, de seguir el dinero. El Ecuador no lo hace, está clarísimo que no lo hace. Atacar esto implica precisamente poner a actuar a las entidades de control en conexión, en relación, unas con otras, intercambiar información, generar una serie de tecnologías. Hay ayuda internacional. Los Estados Unidos, les puedes pedir a los Estados Unidos, a Gran Bretaña, a otros países, a la Unión Europea. Ellos tienen un montón de mecanismos para esto. Y sin embargo, es lo que menos se hace. Es decir, yo siento que al parecer estamos muy contentos con el dinero sucio, porque este dinero penetra en la economía, ¿no es cierto? Y de alguna manera va calmando un poco de angustias. Y lo que sucede ahí es que te vas acostumbrando a esto, vas naturalizando. Pero ¿qué es lo malo de esto? Pues es una competencia absolutamente desleal contra gente honrada, que es la gran mayoría de este país. Entonces un empresario honrado
que quiere meter dinero e invertir en una industria en este país, tiene que lidiar con un montón de autoridades que le empiezan a extorsionar, que le empiezan a pedir permisos, que le empiezan, desde los bomberos, ¿no es cierto?, hasta todo el mundo, ¿no es cierto?, controles de toda naturaleza, bancarios, financieros, de todo tipo, ¿sí? Y además con un crédito bancario carísimo, ¿cierto? O sea, sin apoyo financiero. ¿Qué es lo que pasa del otro lado? Hay dinero a raudales. ¿Cuánto necesitas? Toma, tengo que montar, quiero montar este otro. Lava ese dinero, blanquéalo, ¿cierto? Móntate, como se ha visto, como es, empresas de venta de autos usados, gigantescas empresas de ventas de autos usados que aparecen como hongos de la noche a la mañana. Cientos de carros, acá por el Valle de los Chillos hay varias, donde yo vivo, aparecen muchas. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Cómo? ¿Con qué capital compras tantos carros? ¿Cómo esos son los recursos? ¿Qué dice el Estado? Nada. Dejar hacer y dejar pasar. ¿No es cierto? Entonces, ahí me parece que es pertinente este tipo de reflexiones. La Asamblea hace sus leyes, la Asamblea hace sus recursos, hacen hermosos discursos, ¿sí? Grandes pronunciamientos de buenas intenciones, pero en el fondo, a la hora del té, la economía criminal es intocada y es cada vez más creciente y relaciona cada vez más a funcionarios del Estado, contamina cada vez más a ese Estado, ¿no es cierto?, desde la justicia hasta las mínimas autoridades de control, etcétera, etcétera. Y además, esto sucede en Quito. Se supone que hay una coherencia en Quito. En el resto de provincias, ¿qué está pasando sobre esto? Entonces, ¿qué dice Arcón, por ejemplo, la Agencia de Control, Regulación Minera del Oro, de la provincia del Oro? O sea, ¿cuál es su respuesta a todo esto? Me parece que es impertinente exigir que no solo la Asamblea Nacional, sino otras autoridades de control pidan cuentas sobre ese tema. Hay un nuevo ministro, ¿no es cierto?, de Energía y Minas. Bueno, el Estado es el rector. En este caso, la Constitución le dice, usted es el que controla esto, es el responsable de ese control. Nosotros que financiamos al Estado, le podemos decir al Estado, controle, haga lo que tenga que hacer, pero no lo hace. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esa es mi pregunta. ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de nada. Este es un Estado de papel, de papeles, además, de papelería, de burocracia. Y esta burocracia, ¿no es cierto?, comparte estos beneficios. No toda, evidentemente. Insisto, debe ser una minoría, pero comparte estos beneficios con este dinero criminal. Con tal de dejar de ver, con tal de hacerse loco, con tal de pasar por alto ciertos detalles, ciertas cosas. Y estoy hablando de los que tienen que controlar. En el caso específico de esta minería, de estas exportaciones, las aduanas, ¿no es cierto?, la UAFE, el SRI, el Ministerio de Minas, o el Viceministerio, etcétera, etcétera. La ARCOM, los que sean. Claro, realmente uno no termina de entender cómo en la investigación empresas como South Gold dice exportó en el 2022 40 millones y pagó 6.200 en impuestos. Es decir, una persona natural con su sueldo con relación de dependencia pudiera pagar más que esto. O las empresas mineras del Llano Planing y del Mining, que exportaron 61 millones la primera entre el 2022 y 2023 y no pagó nada de impuestos. La segunda vendió 41 millones y pagó solo $6.771 en impuestos. Bueno, uno no termina de entender por qué. Para unos son los controles rigurosos, que debiera ser para todos, y para ellos no. Claro, Miguel, o sea, ese es el Estado que tenemos. O sea, con muchas excepciones, evidentemente, pero cómplices de todo esto. Es un Estado de papel que lo único que sirve es para grandes declaraciones. ¿Sí? Y para controlar a los honrados, porque eso es lo que pasa. ¿Sí? A los sectores que son posibles de controlar, porque no se meten donde es difícil el control. No se meten donde puede tener cierto riesgo. Pero para eso es el Estado, para tener esos riesgos, meterse en estos sectores donde hay riesgo.
sino para qué están ahí, sino para qué están ahí. O sea, es decir, vuelvo por tercera vez a preguntar, ¿existe la voluntad de del Estado ecuatoriano de luchar contra la economía criminal? La respuesta preliminar es no, no existe esa voluntad. Existe la voluntad de complicidad, existe la voluntad de hacerse el loco frente a este tipo de anomalías y de fenómenos. No solo en el sector minero, en todos los sectores. ¿No? El grado de impunidad que existe sobre los temas de lavado en el Ecuador es apabullante. 1, 2 juicios en años, y estos terminan disolviéndose, ¿no es cierto?, en un sistema de justicia también corrompido, donde empiezan a cotizar las sentencias, ¿no es cierto? Porque mientras haya dinero, ahí está. O sea, la tentación es muy grande y al parecer muchos funcionarios y dignatarios son muy tentables, digamos, muy. Y la situación es esta, creo que es una situación compleja para el país, esta es una muestra, pequeña, grande, como quiera que se le quiera ver, de cómo funcionan estas cosas. Esta ausencia de control, y en el fondo es eso, de haber permitido y permitir, por lo menos no mirar lo que está pasando en el sector, que insisto, ha sido declarado, el propio Estado dice, es una amenaza para mí. Digo, es una amenaza para mí, hago una declaración pública, saco un hermoso boletín de prensa y me olvido. Sí. Y eso es lo que está pasando. Lamento decirlo en todos los sectores. Entonces, claro, es muy rentable comunicacionalmente, en la propaganda, hacer filmaciones de los operativos. Sí, está bien. Sobreexplotar el trabajo de las Fuerzas Armadas, sobreexplotar el trabajo de la Policía Nacional, ¿no es cierto?, con horarios de 12 horas, alejamiento de sus familias, ¿no es cierto?, convertirlos, decir que son héroes, tratarlos mal, etcétera, etcétera, y ganarse los réditos políticos. ¿Y el dinero dónde está? ¿Y la persecución del dinero dónde está? ¿Por qué no se hace con la misma fuerza, digamos? Sí, los lobos están ahí, o los choneros, o los chonekillers. ¿Para qué están ahí? ¿Porque les encanta estar ahí? No, porque generan dinero. Porque su negocio es generar dinero. O sea, generar dinero sucio. ¿Qué pasa con si han seguido ese dinero sucio? ¿Hay investigación sobre eso? ¿El CIES está investigando sobre eso? Supongo que sí. El tema es, ¿la Fiscalía está en capacidad de perseguir eso? Capacidad de recursos humanos, recursos técnicos. ¿Tiene la cooperación de las otras entidades del Estado para esto? ¿O hace un pedido y se demoran 3 meses? Puede pasar, parece que está pasando. Entonces, claro, no avanzan las investigaciones, se generan ya procesos de lentitud porque que aportan a la impunidad, y viva la fiesta. Entonces, ese es el punto. Entonces, a mucha gente dice, oiga, y se hace la pregunta, ¿vale la pena ser honrado en este país? Yo creo que mucha gente... Qué pena llegar a esas conclusiones, ¿no? Si vale la pena ser honrado. Y si no se golpea a las economías ilegales, esto casi resulta un cuento. Operativos, a quienes conducen los vehículos, a quienes terminan presos. Pero si no se golpea las economías ilegales, esto seguirá fluyendo en el Ecuador. Juan Carlos. Así es, esa es la conclusión. Esperemos que esto pueda ser un llamado de atención a las autoridades. O sea, yo creo que como ciudadanos tenemos la obligación de preguntar eso a los gobernantes, ¿no? Y a quienes están ahí, insisto, recibiendo un sueldo del Estado ecuatoriano, es decir, de los impuestos que nosotros sí pagamos, ¿sí? Entonces, recibiendo un salario para hacer ese trabajo. Y no lo están haciendo, al parecer. Entonces, sí vale la pena que se pregunte. Y los representantes del pueblo ecuatoriano votados, que son los asambleístas, algo tendrán que decir al respecto, ¿no? No solo buscar la caída a toda, y poner los ojos en la caída de la fiscal general, que parece que es el objetivo central, único, ¿no es cierto?, de quienes están ahí recibiendo un sueldo y ejerciendo ese cargo de asambleístas, sino también ponerle ojo a este tipo de fenómenos. Investigar, hagan una comisión, pues armaron una comisión. Les quieren armar una comisión para lo que dijo Rafael Correa, imagínense. ¿Sí? O sea, es una tontería, realmente es una tontería. Pues bueno, arman comisiones para todo. Ahí está el tema. Claro, menos para lo importante. Lavado de dinero, lavado de minería ilegal. Ahí está el tema.
Ahí está el tema. Pues bueno, hagan una comisión, pues. Claro. Tema tan grande y complejo. Bueno, quiero recomendar a nuestros miles de seguidores, entérense, entren a Plan B, esta sobria investigación sobre una red de empresas fantasmas en el Ecuador que ha exportado $500 millones legalmente en esto. A Juan Carlos Calderón de Plan B, muchas gracias, Juan Carlos. Seguiremos hablando, te comprometo a seguir hablando en otros espacios para concienciar al Ecuador sobre la importancia que el Estado tiene para los controles. Si no controla, estamos muy mal. Gracias, Juan Carlos. A la orden, con mucho gusto. Gracias a ustedes. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:04 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad. Volvemos, invitada la doctora Vanessa Armijos, abogada de oficial procesado, a propósito de la investigación de homicidio a la subteniente Aidita Ati. Desde 1980.